Amén. Bueno, quiero arrancar haciendo algunas preguntas, quizá no para que respondan, sino para que pensemos todos juntos. Pero una de las preguntas es, ¿por qué dos personas que quizá aman a Dios de la misma manera, leen la misma Biblia, escuchan las mismas canciones, quizá cada domingo, y enfrentan la misma situación, el mismo problema, cada una de ellas terminan tomando decisiones completamente diferentes? Porque uno, frente al problema, permanece firme y el otro abandona la fe. Porque uno perdona y el otro vive con amargura. Porque uno diezma con alegría y el otro vive con miedo a que el dinero no le alcance. Porque uno enfrenta un diagnóstico con paz y otro con desesperación. Y la respuesta no está en el problema, ¿no?, sino está en lo que cada uno de ellos cree. Por eso hablamos de creencias, ¿no? De qué es lo que cada uno de nosotros creemos, porque la realidad es que no vivimos de acuerdo a lo que decimos creer, sino que vivimos de acuerdo a lo que creemos, que muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que estamos creyendo, ¿no? Entonces podemos decir que Dios es re bueno, pero cuando llega la crisis, ahí es donde yo pongo en práctica la fe o no, o me desespero, ¿no? Podemos decir que Dios provee, pero cuando llega el momento de dificultad, ahí es donde podemos ver si estoy confiando, otra vez estoy desesperado. Y siempre nuestras acciones van a revelar lo que estamos creyendo, lo que hay adentro. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Entonces los frutos no es que aparecen por casualidad, siempre hay una raíz, que es lo que hace que haya fruto de determinado árbol. Entonces las acciones son el fruto, la raíz es la creencia. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestra manera de vivir, es muy importante que primero podamos cambiar nuestras creencias, aquellas que no están bien, aquellas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Porque Dios quiere transformar eso, que es la base, más allá de nuestras acciones. Nosotros a veces decimos, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué actúa así? Y eso es lo que se ve, ese es el fruto, pero Dios quiere trabajar abajo, mucho más profundo. Entonces, cuando hay una vida transformada, en realidad hay una mente que está renovada. Entonces, quiero que veamos más allá de las conductas, que podamos ver, ir un poquito más profundo y que podamos pensar en ese fundamento invisible, en esos cimientos que son los que están construyendo nuestras vidas. Si nosotros vamos a ver un departamento, miramos todo lo exterior, decimos qué hermoso, qué linda la fachada, qué lindo el departamento, qué lindo adentro, qué lindo todo lo que podemos ver. Lo que no vemos es lo que hace que ese departamento se mantenga en pie. ¿Está bien? Y nosotros no sabemos si esos cimientos fueron hechos con buen material o no, si están dañados, si están bien hechos. Y si no están bien hechos, tarde o temprano van a aparecer grietas y muchos departamentos o se cayeron o los terminan destruyendo porque no sirven para que las personas vivan, son un peligro para que las personas vivan. Cuando los constructores no son conscientes y coherentes de que eso tiene que ser lo mejor del edificio, en lo que más plata pongan, aunque sea lo que no se ve, entonces aparecen problemas en los edificios. Y así pasa con nuestro sistema de creencias, ¿no? Es ese fundamento invisible que es el que sostiene nuestra vida. Y cuando las creencias son equivocadas, hay caos en nuestras vidas, muchas veces. Y muchas personas sufren porque toman decisiones en base a emociones, en base a tradiciones, en base a presiones externas, en lugar de tomar decisiones en base a la verdad bíblica. Entonces, nunca vamos a vivir más allá de lo que realmente creemos. Muchas veces esas creencias nos limitan también, ¿está bien? Y toda conducta tiene atrás una creencia. Ahora, ¿cuál es el filtro por el que nosotros tenemos que pasar nuestras creencias? Y bueno, ¿dónde tenemos que basar nuestro fundamento? En la palabra de Dios, ¿está bien? Nosotros cada decisión que tomamos tenemos que decir, ¿esto está alineado a la palabra de Dios o no está alineado a la palabra de Dios? ¿Esto está alineado a la verdad de Dios? Entonces, esa es la única manera de poder construir un fundamento, creencias sólidos que resistan las pruebas. Como Jesús dijo, si construimos la casa sobre la arena, ¿qué va a pasar cuando vienen las tormentas? La casa se cae. Si construimos la casa sobre la roca, ¿qué pasa? La casa se va a sostener, ¿está bien? Y hay un texto que es el que quiero que leamos, que es el que leímos en la lectura pública, pero lo leo en otra versión, no importa, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Entonces, ¿dónde comienza la renovación de una persona para llegar a las creencias? En la mente, por supuesto. El Señor nos llama a que no nos amoldemos a este sistema de creencias, a esta cultura, a este mundo, a esta sociedad en la que vivimos. Y no nos pide que cambiemos nuestra conducta, nos pide que dejemos de pensar como piensa la cultura hoy en día. Hoy en día estamos muy influenciados por redes, por programas de televisión, por lo que fuere, estamos influenciados todo el tiempo y muchas veces nos dejamos llevar por eso, pero el Señor nos dice, no se amolden a eso, sino piensen como Dios quiere que pensemos. Porque hoy en día la cultura nos dice qué tenemos que creer con respecto a todo, con respecto al éxito, con respecto a la familia, con respecto a la sexualidad, con respecto al perdón, con respecto incluso a nuestra identidad. ¿Está bien? Hoy en día tenemos todo eso servido por la cultura. Nos dice cómo tenemos que pensar. Y muchos vivimos pensando como piensa la cultura de este mundo. Si vos te sentás a hablar con una persona, te das cuenta que muchas veces el éxito está influenciado por lo que dice este mundo y no por lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cada domingo nosotros venimos a la iglesia y recibimos una enseñanza, una palabra, escuchamos la palabra de Dios, tomamos nota, adquirimos conocimiento, pero la información por sí sola no es la que produce la transformación. La transformación va a ocurrir cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que tome esa verdad que escuchamos, que anotamos, que escribimos, y que la lleve a nuestro corazón y nosotros decidimos obedecer a esa verdad. Y ahí es cuando nuestros pensamientos pueden comenzar a cambiar. Nuestras creencias son renovadas y como consecuencia también va a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, si bien es importantísimo y súper necesario, y les recomiendo a todos que vengan a la escuela ministerial porque está muy buena los jueves, que se anoten porque está muy bueno estudiar la palabra de Dios, no alcanza solamente con conocer la palabra, con saber la Biblia, sino que necesitamos creerla y necesitamos vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Es la única manera en que vamos a poder experimentar la vida abundante que Jesús vino a darnos. Entonces, quizá hoy es un llamado a que nos detengamos junto al Espíritu Santo para evaluar qué es lo que estamos creyendo. Y si descubrimos que nuestra creencia no está correcta porque lo que vemos que nos está pasando o que estamos haciendo no es lo correcto, que podamos ir junto al Espíritu Santo y reemplazar esa mentira que estamos creyendo por la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces reaccionamos así automáticamente y ni siquiera nos detenemos a analizar qué estamos pensando. Hay un libro de la batalla de la mente de Joyce Meyer que dice que deberíamos pensar lo que estamos pensando. Es decir, es tan importante que nos detengamos a pensar lo que estamos pensando y cuando actuamos de forma automática, actuamos, pero el Señor nos dice, hace una pausa y preguntale al Señor, Señor, ¿esto que estoy creyendo acerca de esta situación es la verdad? ¿O estoy actuando basada en una mentira? Lo que estoy creyendo respecto a esta enfermedad, a esta situación económica, a esta situación familiar, ¿es la verdad? ¿O estoy ansiosa y preocupada por cosas que quizá nunca pasen? Saben que hay una estadística que dice que el 85% de las cosas que nos preocupan y que creemos que pueden llegar a pasar, nunca pasan. Y del 15% de las cosas que sí pasan, las personas descubren, el 80% descubre, que pudo manejar la situación mejor de lo que pensaba que la podía manejar y que la experiencia terminó siendo menos complicada de lo que creyó que iba a ser. Entonces, estamos preocupados, estamos ansiosos muchas veces por cosas que quizás nunca van a pasar. Dice que el 97% de las cosas que nos preocupan, quizá nunca pasen. Es decir, nuestra mente se preocupa de antemano. Está bien que nos tenemos que ocupar de muchas cosas, el tema es la preocupación y la falta de confianza en el Señor. Entonces, la información llena nuestra mente, pero la transformación verdadera va a ocurrir cuando nosotros permitimos que esa información descienda a nuestro corazón y se convierta en obediencia. Y te quiero contar una historia en la Biblia que me encanta, que la deben conocer casi la mayoría de ustedes, la deben conocer. Y ahí tenemos mucho texto, que si lo pueden leer, lo leen, porque me parece que la letra está muy chiquita, pero no importa, yo lo voy a leer. Y es la historia de David y Goliat. Todos escuchamos la historia de David y Goliat. Resulta que el ejército de Israel estaba en guerra con el ejército filisteo, cada uno en un monte y en el medio había un valle. Y dice que todos los días salían para pelear, para ver si podían pelear esa batalla. Pero fíjense lo que pasa
con el ejército de los filisteos. Dice, Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga a pelear aquí conmigo. Si me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas, dice la Biblia, lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Todos estaban viendo un gigante imposible de vencer. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Dice que 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat salía a pasearse y daba gritos y se daba aires delante del ejército israelita. Y en ese momento, en otro lugar, hay una familia, un muchachito, David, que su papá le dice, habían 3 de sus hermanos que estaban en el ejército de Israel, entonces le dice, ¿por qué no vas a visitar a tus hermanos? Les llevas un poquito de comida, que les va a venir bien, pobrecitos, fíjate cómo están ahí en la batalla. Entonces, bueno, él está bien, dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor y dice, bueno, vamos a ir allá a llevarle esto a mis hermanos. Llega justo en el momento cuando se calcula que él tenía unos 15 a 17 años, porque él todavía no había podido enrolarse en el ejército, ¿está bien? Así que era un adolescente. Y llega justo cuando Goliat sale a desafiar a los ejércitos del Dios viviente, ¿no? Y David lo escucha burlándose de Israel y pregunta, ¿qué va a recibir la persona que mate al filisteo y ponga fin a este desafío contra Israel? Y al fin de cuentas, dice David, muchachito, 17 años, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Cuando Eliab, uno de los hermanos de David, lo escucha, dice, oh, este pibe, ¿qué viene a hacer acá? ¿Qué hace acá? Entonces, miren cómo dice la palabra, ¿no? No sé si está ahí. Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Lo reta, ¿no? ¿Qué pasó con esas pocas, encima lo ningunea, con esas pocas ovejas que se suponen que tenés que estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Vos viniste a ver cómo nos matan a todos, cómo perdemos la batalla. Vos viniste a ver la batalla, solo querés ver eso. Y me encanta la respuesta de David porque es bien de un adolescente. ¿Y qué hice ahora? Dice. ¿Qué hice ahora? ¿Se lo imagina? ¿Y yo qué hice? Solo hacía una pregunta. Y él siguió preguntando. Era curioso. Bueno, todo adolescente es curioso, ¿no? Y no saben. El rey Saúl escuchó que había un muchachito preguntando y dice, mándenmelo a llamar. Y David le dice al rey Saúl, me encanta porque este era un rey, jefe de los ejércitos de Israel, le dice, no se preocupe por este filisteo, yo voy a ir a pelear contra él. ¿Y qué le dice Saúl? No seas ridículo. Le dice, no hay forma que vos puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Sos tan solo un muchacho y este es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió y le dio testimonio a Saúl, ¿no? Le dice, mira, estuve cuidando las ovejas de mi padre y las cabras, y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada, lo golpeo y lo mato. Lo hice con leones, lo hice con osos y lo voy a hacer también con este filisteo pagano, porque desafió a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Entonces Saúl dice, bueno, perdido por perdido, ninguno de todos estos hombres durante 40 días quiso ir a pelear, que vaya, lo matarán, ya está, pobrecito, ¿no? Ya está, dijo. Pero ¿saben qué? Le dijo, está bien, adelante, y el Señor esté contigo. Me voy a poner a discutir si vas a ganar o no vas a ganar, ya está. Ahora, David conocía a Dios. David le creía a Dios y David sabía que Dios estaba con él y actuó en fe.
Entonces Saúl ahí le pone toda su armadura, bueno, por lo menos ponete la armadura, se la pone, no podía caminar con la armadura de Saúl, y dice, no, sácame todo esto, me voy a ir a pelear así nomás. Solamente agarró su saco de pastor, su bolsa de pastor, fue al arroyo, agarró 5 piedritas, tomó la onda y el cayado y sale a la batalla. ¿No? Ahí se lo imaginan al pobre David, ahí, ¿quién de nosotros se animaría, no? Y dice la Biblia que Goliat caminaba hacia David con su escudero delante, mirando con desdén al muchacho, de mejillas sonrosadas. Como la Biblia nos da detalles hermosos. Y Goliat le dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, ¿para que vengas a mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. ¿Se acuerdan, no? Que dijimos que ninguna maldición puede llegarle a un hijo de Dios que está en obediencia. Ojo. Le dice, vení acá y te voy a dar tu carne a las aves y a los animales salvajes, le grita Goliat. ¿Y qué le responde David? David le dice, vos venís a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien vos desafiaste. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego le daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá, todos los ejércitos estos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y Él los va a entregar a ustedes en nuestras manos. Y cuando Goliat se acercó, amén. Cuando Goliat se acercó, ¿qué pasó? David fue corriendo para enfrentarse, metió la piedrita en la onda, tiró la onda y vuelta. Los más viejos conocen la canción. Y la piedrita se le incrustó en la frente, Goliat se cayó de boca y después fue y lo mató a Goliat. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando a nuestros gigantes? ¿Estamos enfrentándolos como el gran ejército de Saúl? Estaban hombres preparados para la batalla, tenían armas, tenían armaduras, conocían las promesas de Dios, sabían que Dios los había hecho ganar un montón de batallas, sin embargo actuaban como si Dios no estuviera con ellos. Estaban miedosos, aterrados, amedrentados. Su conducta revelaba lo que ellos estaban creyendo. Ellos no estaban creyendo en este poderoso Dios. O los estamos enfrentando como David. El tema es que hoy podamos enfrentarlos como David, ¿no? David no vio un gigante imposible. Vio a un hombre que estaba desafiando al Dios vivo. Él había conocido a Dios en lo secreto. Cuando él estaba solito cuidando las ovejas, él conoció a Dios, él había experimentado su fidelidad. Y esa experiencia formó en David un sistema de creencias sólido. Porque cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, él no reaccionó con miedo, él reaccionó con fe. Y acá hay un principio muy importante. La pregunta que hicimos al principio. 2 personas se enfrentan a la misma situación, pero reaccionan de maneras completamente diferentes. ¿Por qué? Porque están creyendo las cosas de manera diferente. Entonces no son las circunstancias las que van a determinar nuestras vidas o nuestras respuestas, sino es el fundamento, son esos cimientos. Porque si nosotros creemos que Dios me abandonó, Dios no me ama o Dios no es bueno, entonces voy a vivir con miedo, con temor, con desconfianza, voy a vivir con ansiedad. Pero si yo creo que Dios está conmigo, que Dios me ama, que Dios tiene buenos planes para mí, que es lo que dice la palabra, entonces voy a caminar en confianza, sin importar la situación que estemos viviendo, porque no importa el tamaño del gigante que estemos enfrentando. Es decir, quizá lo único que tenemos es como David, una piedrita y una onda. Es decir, no importa ni siquiera eso, lo que importa es que si Dios está conmigo, eso es todo lo que necesito, eso es suficiente. Ahora, si yo creo que sigo siendo una víctima de mi pasado, de mi familia, del sistema o de lo que otras personas me hicieron, la verdad que vamos a vivir en derrota. Vamos a vivir, aún siendo hijos de Dios, con una identidad basada en nuestro pasado, ¿está bien? Basada en heridas y no basada en la verdad de Dios. Pero si creo lo que Dios dice de mí, que soy su hija amada, perdonada y aceptada en Cristo, entonces voy a vivir en victoria. No porque el pasado no existió o haya cambiado. El pasado sigue siendo el mismo pasado, pero mi identidad en Cristo
ha sido transformada por la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante que podamos revisar lo que estamos creyendo, porque intentamos muchas veces cambiar nuestras acciones, pero tenemos que ir a lo profundo, tenemos que ir a esos cimientos que estamos construyendo. Y otro principio importante es que detrás de cada pecado muchas veces hay creencias equivocadas. A veces creemos que hay áreas que a Dios no le interesan mucho de mi vida. Bueno, corrámoslo a Dios de esta área, ¿no? Sin embargo, a Dios le interesa cada área de nuestra vida, cada parte de nuestra vida. Pero a veces creemos que Dios no me va a proveer. Y si creo que Dios no me va a proveer, voy a vivir con una ansiedad constante. Voy a intentar controlar cada detalle de lo que está pasando en mi vida, creyendo que yo soy la única que me tengo que ocupar de esto. Y Jesús habló de la preocupación. Dijo, no se preocupen por nada, no estén ansiosos o preocupados por lo que van a hacer. Miren los lirios del campo, si yo me ocupo de ellos. Pero bueno, yo estoy creyendo que Dios no me va a proveer, entonces tomo decisiones basadas en el miedo, me aferro a los recursos y no soy generosa como tendría que serlo, como Dios quiere que lo sea. Busco la seguridad en cualquier cosa menos que en Dios. O oro cuando oro, que necesito oro sin expectativa porque Dios no me va a proveer. El tema es esa creencia que está ahí abajo y es las que tenemos que identificar. Hay muchísimas creencias que podemos estar teniendo. Yo estuve esta semana analizando todo el tiempo que estoy creyendo con respecto a muchas cosas y está muy bueno porque vos te das cuenta, no, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero si estoy sintiendo esto que Dios no provee, el texto bíblico que tengo que tomar es: mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Eso lo dice Filipenses. ¿Está bien? Pero si creo que solo voy a ser feliz si consigo esto, voy a estar siempre corriendo detrás de la zanahoria hasta que consigo esto. Y se genera una idolatría hacia eso. Eso va a ocupar el primer lugar en mi vida. Si creo que merezco vengarme, ¿y qué va a pasar? En mi vida va a haber falta de perdón, va a haber odio, venganza, violencia. ¿Está bien? Porque me lo merezco. Porque mirá lo que me hicieron. Y si creo que nadie se va a dar cuenta en mi vida de lo que pasa en lo secreto, entonces la mentira va a ser moneda corriente, el engaño, el adulterio, el robo. Algo que uno dice, en los hijos de Dios no puede haber robo. No, ¿saben cuántas cosas desaparecen? Es decir, la fornicación, el adulterio. Es decir, acá entra todo lo que pensamos que podemos hacer cuando nadie nos ve y cuando creemos que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Si yo miento cuando voy a la verdulería, ¿quién se va a dar cuenta? Ojo con lo que estamos creyendo, porque Dios todo lo ve y Él nos pide que vivamos en santidad, ¿está bien? Entonces, Jesús nos dijo en Juan 8, 31 y 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en Juan 10, 10 dice, el ladrón no vino sino que para hurtar, matar y destruir, pero yo vine para darles vida y vida en abundancia. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo esa vida en abundancia que Jesús dijo que vino a traernos? ¿O estamos creyendo que nuestra vida ahí no tiene sentido? La realidad es que el problema es la gente con la que vivo, la familia que me tocó, la iglesia donde estoy, ¿está bien? Y saben que un águila que está criada entre gallinas, si bien el águila tiene un potencial tremendo para volar y para estar en las alturas, ella se va a quedar ahí porque fue criada ahí entre las gallinas. Y muchas veces nosotros nos quedamos con lo que hemos aprendido y nos quedamos ahí, tranquilitos, sin avanzar hacia todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y muchos creyentes, si bien quizá tienen aún promesas de Dios, palabras de Dios, autoridad de Dios, viven limitados porque están creyendo mentiras acerca de sí mismos, no están creyendo lo que Dios dice. Entonces, cuando dijimos que la palabra de Dios tiene que ser la base de nuestro sistema de creencias, lo importante es que no nos podamos manejar por esto que estamos sintiendo. Yo no creo hoy que Dios me ama porque, hoy me siento amada por Dios, qué alegría que me siento amada por Dios porque mira lo que me pasó. No, yo creo que Dios me ama porque su palabra declara que Él me ama de tal manera me amó, ¿está bien? Su palabra es fiel y verdadera. Entonces, nos tenemos que basar por lo que dice la palabra y Jesús vino a transformar esto, nuestra manera de creer. Y algunos consejitos, y ya vamos llegando casi al final, para poder cambiar nuestra manera de creer. Importante que podamos identificar estas creencias destructivas, ¿está bien? Si nosotros nos damos cuenta que decimos, no puedo confiar en nadie, o Dios está decepcionado de mí, o bueno, decía antes, una pequeña mentira no le hace mal a nadie, o nunca voy a cambiar.
muchas personas viven de acuerdo a esas creencias. ¿Y saben lo que dice Lamentaciones 3:40? Dice, probemos y examinemos nuestros caminos. Es decir, es importante que nosotros podamos probar y examinar nuestros caminos. Después tenemos que descubrir cuál es el origen de esa creencia. Está bien, está basada en experiencias que viví, en gente que me falló, en fracasos que tuve, en enseñanzas, porque nuestros papás nos enseñaron, pero no siempre nos enseñaron lo correcto, o quizás sí, o en mentiras del enemigo. Comprender eso nos ayuda a sacarle autoridad a esa mentira que estoy creyendo. Y Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces tenemos que estar atentos a mentiras que podamos estar creyendo. Lo tercero es que podamos confrontar esa mentira con la verdad de Dios. ¿Está bien? Y cambiar el qué siento a qué dice Dios. Siento que estoy solo, que nadie me quiere. Siento que... Bueno, por un lado la palabra te dice, el que quiere amigos, busque amigos, así que ocupate de buscar amigos. Pero por otro lado Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé, nunca vas a estar solo, yo estoy con vos siempre. Si la mentira es, ay, yo no valgo nada, porque mira la vida que tuve. Efesios 2:10 dice, porque somos la obra maestra de Dios. ¿Se imaginan que un Picasso o estos autores famosos salen millones de dólares? Nosotros somos la obra maestra de Dios. Entonces tenemos que reemplazar, es el cuarto punto, ese pensamiento cada vez que aparece. Porque no alcanza con conocer el versículo y saberlo de memoria. ¿Está bien? Esto tiene que ver con llevar cautivo ese pensamiento a Cristo. Es una práctica repetida y no es un cambio instantáneo. Y te pido que no intentes cambiar todo junto, que puedas identificar una mentira que estás creyendo, un patrón destructivo que estás creyendo. Pero después es importante que podamos hablar conforme a la verdad, que podamos declarar lo que Dios dice, que podamos declarar la verdad de Dios, porque la Biblia dice que hay poder de vida y de muerte en nuestros pensamientos. Entonces, si yo digo, nunca voy a poder, tengo que empezar a decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es decir, ahí es donde está puesta mi fe, en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy declarando? Y si yo creo que tengo que, el punto 6 es que tengo que perseverar hasta formar un nuevo patrón mental. La mente es como un terreno fértil donde se van formando los hábitos y las creencias que están muy arraigadas no se cambian de un día para el otro, ¿está bien? Se transforman mediante la repetición constante de la verdad. Entonces, reconocemos la mentira, la rechazamos, renunciamos a ella porque contradice la palabra de Dios, la reemplazamos con una verdad bíblica, repetimos esa verdad cada vez que la mentira vuelve y vivimos de acuerdo con esa verdad hasta que transforme nuestra manera de pensar y de actuar. La renovación de la mente no tiene que ver con pensamiento positivo, ni con psicología positiva, ni nada por el estilo. Tiene que ver con permitir que la verdad revelada de Dios en su palabra moldee nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestra conducta. Entonces, ¿cómo fortalecemos? Esto es lo último. Un sistema de creencias bíblico. Primero, escuchando continuamente la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos escuchando la mayor parte del tiempo? Hoy tenemos la bendición de tener la Biblia hablada. Podemos ir en el auto, caminando, corriendo, en el colectivo, escuchando la Biblia. ¿Qué estamos escuchando la mayor parte del tiempo? Meditar en las Escrituras. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditar continuamente. Rodearnos de personas de fe. Hay personas que nos envenenan, que cuando nos hablan nos bajonean, nos lastiman. Pero no porque nos hablen mal de nosotros, a nosotros nos hablan mal de todo el mundo. Entonces, nos hace mal estar con personas. Démonos cuenta cuando estamos con personas que nos hacen mal estar, que terminamos, salimos de ahí y decimos, ay, qué mal que está todo. ¿Está bien? Declaremos la palabra, las promesas de Dios, poder de vida y de muerte en la lengua. Obedezcamos lo que Dios ya nos reveló. Cuando Dios ya nos mostró una verdad, empecemos a poner en práctica esa verdad y a obedecerla. Y como nos decía el pastor Rota la vez pasada, peguemos textos bíblicos por toda la casa si es que lo necesitamos, si es que no te los acordás, si es que no, textos que necesitas. Todo va a estar bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Acá tenemos el verdadero gigante. ¿Está bien? Entonces, estemos atentos a esto. No vivimos de acuerdo a lo que decimos creer o a lo que sabemos que tenemos que creer,
porque todos sabemos lo que tenemos que, bueno, muchos sabemos lo que tenemos que creer, sino que vivimos de acuerdo a lo que realmente estamos creyendo. Todos tenemos este sistema de creencias que tienen que estar alineado a la palabra de Dios, porque las creencias equivocadas van a producir en nosotros derrota, van a producir esclavitud, van a impedir que disfrutemos de esta vida abundante que el Señor vino a darnos. Y Dios quiere transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Él vino para que nosotros podamos vivir en plenitud. Con Él todo es posible, está bien, aún en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, el Señor está con nosotros. Tenemos que buscar la promesa de la que nos vamos a aferrar en eso. Entonces, te dejo algunas preguntas para que puedas pensar. ¿Cuáles son las creencias que hoy están gobernando tu vida o mi vida? Yo me las pregunté toda la semana, ¿eh? ¿Están basadas en la palabra de Dios o están basadas en mis experiencias pasadas? ¿Qué mentira estuve creyendo que necesita ser reemplazada por la verdad bíblica? ¿Y qué decisión necesitas tomar hoy para empezar a vivir como Dios quiere que vivamos? Saben que una vida transformada parte de una mente transformada. Entonces el texto de no se amolden al mundo actual es un trabajo diario, sino sean transformados. Todos los días tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Está bien, David no venció a Goliat por el tamaño de su fuerza. David era un muchachito, sino por la profundidad de sus convicciones. Cuando nosotros somos personas de convicciones, vamos a poder vivir esta vida que el Señor nos invitó a tener. No vengamos y escuchamos y nos vamos y nos olvidamos, como predicó Debo la vez pasada, ¿no? Nos miramos al espejo, salimos y nos olvidamos lo que escuchamos, sino que pongámoslo en práctica. Mientras todos veían un gigante imposible de derrotar, David veía un Dios imposible de vencer. Y esa tiene que ser nuestra mirada frente a cualquier situación que estemos viviendo. Y saben que las victorias más importantes no comienzan en el campo de batalla, sino comienzan en el corazón de una persona que decidió creerle a Dios toda la palabra y que decide vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Los invito a que podamos ponernos de pie y que podamos orar. Señor, en esta hora venimos a vos y nos presentamos, Señor, con un corazón que está dispuesto a ser transformado. Señor, te pedimos que nos examines, como dice el Salmo 139 con el que empezó esta reunión: examíname, oh Dios, y mostranos cuáles son aquellas cosas que no vienen de vos, que quizá las mamé de chiquitita y que creo que está bien y que creo que son verdad. Pero Señor, ayudarnos a sacarnos esos lentes que nos hace ver la vida a través de esos lentes que nos pusieron cuando quizá éramos chicos. Señor, te pedimos que nos reveles esas mentiras y que nos perdones, Señor, porque muchas veces no confiamos en vos como deberíamos haber confiado, como vos nos decís: hijito, yo estoy con vos en todo momento, en todo tiempo, yo te amo, sos precioso, digno de gloria, digno de honra. El Señor nos ama de tal manera, dice que estamos esculpidos en sus manos, tatuados en las manos de Dios. Todos nuestros problemas están ahí. Señor, te pedimos que renueves nuestra mente por medio de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos enseñes a pensar como vos querés que pensemos. Señor, te pedimos que nos ayudes a caminar por fe y no por vista. Señor, hoy queremos que cada decisión, cada palabra, cada acción te refleje a vos, Señor. Que podamos ser personas que reflejamos tu presencia en cada lugar donde estamos. Te reflejamos a vos, Señor. Señor, gracias porque en todo el tiempo y en todo momento vos nos hablás y vos querés que seamos mejores, Señor. ¿Pero para qué? Porque podamos salir y que podamos mostrarle a otros que hay una vida diferente, que Jesús vino a dar su vida por nosotros y que esas personas que están ahí afuera quizás no lo saben, quizás no lo conocen, Señor, pero que podamos contarles lo que estamos creyendo. Jesús te ama, Dios te ama de tal manera, Señor, y que cuando nos sentimos mal podamos declarar que somos perdonados en vos, que somos amados, que tenés planes de bien para nuestras vidas. Señor, gracias por ese amor tan grande que derramaste por cada uno de nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, gracias
porque no podríamos vivir solos, porque no tiene sentido nuestra vida sin vos, Señor, pero en vos somos más que vencedores. Por medio de Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos. Amén. Amén.